En el año 2010, en un lapso de solo 36 minutos, $1 trillón de bolsa de valores en Estados Unidos se evaporó, en parte por las compraventas de alta velocidad en las que algoritmos preprogramados pueden manipular la forma en que millones de acciones son traspasadas en milisegundos. ¿Qué son los grandes datos? Déjenme explicarles los bits y bytes. Según el diccionario Oxford del inglés, el término datos se refiere a un artículo o unidad de información, o dato, y en plural datos, o conjunto de datos. Estos términos se derivan originalmente del latín clásico. Como un sustantivo masivo, la definición de la palabra datos es artículos relacionados a información, principalmente numérica, considerada en forma colectiva, típicamente obtenida de trabajos científicos y usados para fines de referencia, análisis o cálculo. Para mantenerme con su uso formal, me referiré aquí al concepto de datos en el plural. Un concepto relacionado al de datos que se ha venido haciendo cada vez más relevante para el comportamiento social es el meme. Richard Dawkins, reconocido biólogo evolutivo, dio origen al concepto de meme. Él especuló que así como los genes transmiten información biológica de un organismo a otro, debe haber también un mecanismo análogo en la transferencia de información cultural de una persona a otra. Él propuso el término meme para representar este concepto. Un meme es un acto, mensaje o estructura de significado que es capaz de replicación, lo que implica imitación o reproducción. Los memes, como los genes, tienden a desarrollarse al grado que exhiben longevidad, fecundidad y fidelidad de copiado. Memes conocidos son los populares videos de YouTube tales como Carlitos mordió mi dedo o estilo Gangnam y pinturas famosas con inserciones de frases o expresiones en burbujas. Pero los memes son más que solo imágenes de cultura popular y ocurrencias humorísticas. Los memes son cualquier mensaje de comunicación replicable capaz de transmitir significado de una persona a otra. Como tal, todas las tecnologías de servicios de medios y redes sociales, correo electrónico y la mayoría de las comunicaciones digitales representan formas en que los memes se transmiten de persona a persona. Longevidad se refiere a la persistencia de una idea o mensaje. Puede usted tener una canción en su mente, pero esto nos dice poco sobre qué tanto la popularidad de esa canción durará en la sociedad en general. Fecundidad se refiere a qué tan ampliamente se desparrama un meme dentro de una cultura. Algunas ideas, imágenes, canciones, videos de YouTube, tweets y demás se destacan y no van a ninguna parte, mientras que otras se hacen icónicas y pasan por los sentidos de cientos de millones de personas. Finalmente, la fidelidad de copiado de memes se refiere a que también se puede replicar un idea o mensaje una y otra vez. Cuando Dawkins primero especuló sobre la idea de los memes en 1976, él consideró estar en terreno incierto con respecto a este elemento. Nunca se imaginó cómo las tecnologías digitales en general y los teléfonos inteligentes y medios integrados en particular revolucionarían nuestra habilidad para replicar memes instantáneamente con tanta fidelidad. Desde la perspectiva de los memes, casi cualquier persona sobre el planeta puede ahora generar grandes datos. La mayoría de los memes no van a ningún lado. El tweet o correo electrónico promedio va solo a una o dos personas y el promedio en YouTube es accesado solo por miembros de la familia. Pero algunos correos electrónicos llegan a toda la fuerza laboral de empresas multinacionales. Algunos tweets son publicados a millones de personas
y algunos videos de YouTube son vistos por cientos de millones. En un sentido amplio, nunca antes hemos tenido tanta capacidad para comunicarnos globalmente. Si el concepto de datos es relativamente fácil de definir, el calificador grande presenta un problema de definición bastante más interesante. Lo que es grande para una persona pudiera no ser grande para otra, y lo que es grande pudiera depender en el tamaño potencial del universo o población de los datos. En la investigación tradicional, una encuesta de 10,000 individuos sería considerada de grande escala, pero vista en el contexto de una población mundial de casi 7,5 billones de personas, 10,000 es una pequeña fracción del potencial de información disponible. Se han propuesto varias guías para ayudarnos a decidir qué califica como grandes datos. Los grandes datos son información que comparte las siguientes características: volumen, velocidad, variedad y variabilidad. Mientras que estos son aspectos básicos que los definen, algunas de las cualidades funcionales de esos grandes datos incluyen veracidad, visualización y valor. Cada una de las características anteriores merece una explicación. Volumen se refiere al tamaño, cantidad o alcance de la información. Hay varias formas de cuantificar volumen. El enfoque de código computacional involucra bits y bytes. Un bit es un dígito binario compuesto de un 1 o un 0. Cada símbolo en un lenguaje tiene un código binario de 8 dígitos, que representa un byte. Un kilobyte es lo equivalente a 1024 bytes. Un megabyte es 1024 kilobytes, y así sucesivamente para llegar a gigabytes, terabytes, zettabytes, yottabytes, cenobytes, etc. Según un estimado, en 2007, el mundo era ya capaz de almacenar 2.9 por 10 a la 20ava bytes y realizar 6.4 por 10 a la 15ava instrucciones en computadoras, y las comunicaciones bidireccionales y la información almacenada globalmente crecían más del 25% anualmente. Otro importante aspecto del concepto de volumen es quién está produciendo ese volumen. El universo de los grandes datos se divide digitalmente de varias maneras, y una de ellas es con base en quién genera la mayoría de los grandes datos. Considerando que existe cierta brecha económica entre las personas que pueden accesar al universo de Twitter, ya dentro de este Twitterverso hay también una gran disparidad entre quienes envían los mensajes. Por ejemplo, globalmente, entre el 2 y 20% de las personas generan entre el 98 y 100% de todos los contenidos de medios sociales. El apetito humano por la información y la comunicación ha sido ya rebasado por nuestra capacidad para crear y almacenar esa información. Según un estimado al 2007, la humanidad tenía la capacidad para almacenar increíblemente 2.9 por 10 a la 20ava bytes y comunicar aproximadamente 2 por 10 a la 21ava bytes. Esta capacidad se logró gracias al crecimiento de la capacidad de computación general del 58% anualmente y un incremento del 28% en los aparatos de telecomunicación bidireccional comparado con un modesto crecimiento anual de solo el 6% en canales de televisión abierta. Este incremento masivo en la capacidad de información y comunicabilidad de la información ha sido impulsado por el desarrollo del World Wide Web y el Internet. Aproximadamente el 40% de la población mundial en 2016 tiene acceso al Internet.
habiendo crecido aproximadamente 10 veces durante la década y media anterior. Casi 2/3 partes de la población mundial tiene ahora acceso a un teléfono móvil y alrededor de 1/3 parte tiene acceso a un teléfono inteligente. Inclusive se estima que el 90% de toda la información que se ha creado hasta ahora fue creada en los últimos 2 años. Del 2005 al 2020 se predice que el universo digital se expandirá 300 veces, de 130 exabytes a 40,000 exabytes, doblándose cada 2 años. Para enero del 2016 había más de 300 millones de tweets por día. El tener estos volúmenes de datos es de poca utilidad si no están accesibles. Velocidad se refiere a la rapidez con la que la información puede ser almacenada, procesada, analizada y transmitida. Las velocidades, como los aumentos en volúmenes, se esperan que se doblen para el 2020. Variedad se refiere al grado en que los datos están estructurados de acuerdo a un conjunto preconcebido de categorías de información y funciones o usos. Por ejemplo, debajo del texto de la mayoría de los tweets existen metadatos sobre la ubicación geográfica y ciudad en donde se originó el tweet, la hora exacta en que se ha generado y el número de amigos y seguidores del autor del tweet. Pero los textos en sí de los tweets son poco estructurados. Como mensajes de comunicación, su análisis requiere nuevas estructuras tales como sistemas de códigos o programas de software para poder extraer categorías de significado de los tweets. Variabilidad se refiere a la naturaleza evolutiva del significado de los grandes datos. Los tipos de datos que son útiles en un momento dado o en un contexto pudieran hacerse arcaicos cuando se hacen disponibles nuevos o diferentes formatos de datos. El lenguaje y los textos mismos evolucionan. Las palabras usadas para evaluar candidatos políticos en un cierto ciclo electoral pudieran ser radicalmente diferentes a los calificativos y datos que reflejan el sentimiento de los candidatos en una elección subsecuente. Si los grandes datos se caracterizan por su volumen, velocidad, variedad y variabilidad, su utilidad seguido puede ser evaluada por su veracidad, visualización y valor. Un concepto cada vez más relacionado a los grandes datos es el de la red social. Una red social consiste de un grupo de personas o nodos que están conectados a través de alguna forma de intercambio de comunicación. Cuando una persona envía un mensaje a otra persona, ya sea vía Twitter, correo electrónico, Instagram u otro medio, esto representa una conexión o link entre ellas. Esta conexión puede ser considerada recíproca o no recíproca. Por ejemplo, una persona famosa o celebridad puede ser seguida por muchas personas a quien esa celebridad puede mandarles mensajes, pero esas personas no pueden ser seguidas por la celebridad, por lo que ellas no pueden enviar mensajes directamente a la celebridad. En una red social hay muchos factores que pueden ayudar a analizar la distribución de la información. A medida que fluye la información por una red social, esto puede entenderse como un tipo de difusión de información. Algunas veces la información se desparrama rápidamente por una red social o población de personas que representan diferentes redes sociales traslapadas. En otras ocasiones, un mensaje dado o información nunca se desparrama a muchas otras personas en la red o les toma mucho tiempo para hacerlo. A medida que la información se desparrama de un nodo a otro vía una conexión o link, el nodo receptor decide verla, accesarla, brincarla, borrarla, etcétera, o no. Por lo tanto, en toda comunicación dentro de una red social, cada mensaje puede verse como un tipo de innovación, es decir, una idea
práctica u objeto que es percibido como nuevo por alguna persona o unidad que la adopta. La decisión de aceptar el mensaje de alguna manera, como el reírse de un meme o enviar un mensaje a otra persona en nuestra red social, es una decisión de adoptar o no esa innovación. Este proceso de difusión de información es un mapa de influencia del mensaje. Entre más es adoptado a través de nodos y redes sociales dentro de una población y entre más rápidamente es adoptado, más influyente es ese mensaje. Resulta que existen patrones básicos de cómo ocurre la difusión de una innovación. Generalmente, cuando una idea o mensaje es nueva, es generada por un pequeño número de personas llamados innovadores. Esta puede ser cualquier cosa que se pueda comunicar en un mensaje, como una frase, un video o un producto. Si esa innovación tiene valor para los demás, algunas personas se le adhieren. Estos son llamados los primeros adoptadores. Algunas innovaciones mueren rápidamente y nunca son adoptadas lo suficiente para que la idea se haga viral. Pero cuando algunos de los innovadores y primeros adoptadores son líderes de opinión, entonces se crea un nuevo grupo llamado la mayoría temprana de la población que luego adopta esta idea o mensaje. Cuando este grupo ha adoptado o procesado el mensaje, aproximadamente la mitad de la población objetivo potencial habrá visto o adoptado el mensaje. Algunas ideas continúan penetrando el resto del mercado potencial y el siguiente gran grupo que las adopta es la mayoría tardía. Adicionalmente, es usual que haya algunas personas en una población que lleguen tarde al escenario y simplemente tomen más tiempo para entender una idea. Ellas son las llamadas retrasadas de la población. Este patrón de adopción de innovación se puede presentar en una gráfica contra el tiempo y tiende a presentar la llamada curva S de adopción, en la cual la idea comienza con un porcentaje pequeño de una población, luego crece a un ritmo acelerado por las mayorías intermedias de la población y finalmente tiende a decrecer a medida que menos y menos personas conocen o son expuestas a la innovación. Por ejemplo, cuando un nuevo estilo de vestido o innovación de un teléfono inteligente surge, los primeros adoptadores representan las personas audaces que permiten el lanzamiento de la innovación. A medida que los líderes de opinión potenciales demuestran y comunican estas adopciones, los demás comienzan a adoptarla y la innovación se hace más y más común en su mercado potencial. Pero siempre hay personas que simplemente son lentas para adoptar lo nuevo y esperan hasta que se sienten seguros y les es necesario adoptarlo. Para cuando los retrasados deciden adoptar una innovación, ya los innovadores andan con otras nuevas innovaciones. Hay varias maneras de monitorear e influenciar estos procesos de adopción que involucran grandes datos. Primero, hay ciertos factores que facilitan la difusión de innovación relacionados con el conocimiento de las personas, incluyendo probabilidad, normas de grupo, homofilia, comunicabilidad y ventaja relativa. El concepto de probabilidad se refiere a qué tan fácil es para un adoptador potencial hacer uso de una innovación. Los autos se venden en cierta medida con base en lograr que los compradores potenciales manejen el auto para probarlo. Similarmente, ya sea un video humorístico, un juego en línea, un cupón de descuento o un sitio de información útil. Entre más fácil sea poderlo accesar o probarlo, más probable será que la adopción se difunda también. Las normas de grupo se refieren al grado en que una persona explora a su alrededor y observa qué tanto los miembros de su red social y de otras redes han adoptado ya un mensaje. Por ejemplo, algunas modas de vestidos se consideran demasiado riesgosas, demasiado juveniles o radicales para adoptar, a menos y hasta que alguna proporción de la población esté ya usando esa moda, lo que valida lo apropiado de adoptar esa innovación.
Homofilia representa uno de los principios más persistentes del comportamiento social. Se refiere a la similitud real o percibida entre personas. Los pájaros de una misma bandada tienden a estar juntos siempre. Las personas con características demográficas similares, con geografía similar o proximidad, atractivos parecidos, personalidad similar y de zonas de tiempo y lenguaje similares, tienden a comunicarse más entre sí que con personas que no son tan similares. Por ejemplo, el 50% de los seguidores Twitter envían tweets durante la misma zona de tiempo que las personas que se están siguiendo y el 75% de los vínculos por Twitter usan el mismo lenguaje. Esta homofilia se extiende a una forma de homofilia muy especial y resistente, que es la reciprocidad. El principio de reciprocidad significa que tendemos a hacer a los demás lo que los demás nos hacen a nosotros. Por ejemplo, en Twitter, la atención a mensajes refuerza la producción de mensajes y a la vez la producción de mensajes refuerza la atención a los mensajes. Esta correlación entre el número de tweets producidos y el número de seguidores es 0.70 y 0.77 entre el número de usuarios mencionados y el número de promedio de tweets. El siguiente factor que facilita la difusión de mensajes es la comunicabilidad de la innovación. Comunicabilidad se refiere a qué tan fácil es difundir un mensaje de tal manera que otros lo adopten. Anteriormente había solo algunos medios para difundir mensajes: transmisión oral, periódicos, revistas, radio, espectaculares y anuncios y televisión. Algunos de estos medios eran específicos para medios impresos y otros más compatibles con ideas basadas en imágenes. El Internet, el World Wide Web, los teléfonos inteligentes y los medios sociales han revolucionado la facilidad con la que las ideas complejas se pueden transmitir. Muy pocas de las ideas que se difunden ampliamente ahora no dependen de los teléfonos inteligentes, los cuales hacen que los mensajes en formatos múltiples sean más fáciles de transmitir. Finalmente, la ventaja relativa de una innovación es el grado en que la innovación presenta algún valor para un adoptador potencial que sea mayor de lo que éste ya tiene. Por ejemplo, una publicidad política que contradiga los puntos de vista de un adoptador potencial sería descartada por éste, ya que no le ofrece ninguna ventaja o valor percibido. En contraste, el mensaje de un candidato político que pareciera poder resolver problemas que el contrincante político no toma en cuenta, se vería como un mensaje importante que merece nuestra atención. Este concepto de poner atención representa una de las facetas más importantes del tema de grandes datos. Hay muchas formas en que podemos entender el concepto de atención. En la vida de cualquier persona, solo hay un número limitado de horas en la que la persona está despierta y capaz de procesar información. Además, las personas somos procesadores limitados de información. Solo podemos procesar cierta información a la vez. Los negocios, las organizaciones, los gobiernos, las personalidades famosas, los políticos, amigos y familiares, están todos compitiendo por un espacio de atención cada vez más congestionado. Hay cierta elasticidad en este espacio. Por ejemplo, las personas que caminan escuchando música con sus audífonos están procesando más música que antes porque la tecnología ha permitido más comunicación en tiempo real de esa información. Pero dadas las crecientes demandas por nuestro tiempo, la atención se está convirtiendo en uno de los recursos más escasos por el cual muchos están compitiendo. Hay competencia de atención por temas o problemas, por la atención a ciertas personas, a ciertas funciones o actividades y por atención a ciertos medios. Para resumir, más allá de la comunicación relacionada al trabajo, la comunicación con nuestros conocidos, la comunicación cuando recibimos servicios como al comprar un café
ordenar un bocadillo, hay docenas a miles de otras personas que quisieran también que las tomemos en cuenta de una manera u otra. Las personas votan con su atención y su atención es lo que determina el proceso político, la economía de productos, la economía de servicios y el éxito de nuestras relaciones con los demás. Los grandes datos son productos y efectos colaterales de estos procesos de atención y ellos nos dan la guía para entender la dinámica de estos procesos. Gracias. Gracias por su presentación. Sigamos al módulo 2 de este programa.